buenas noches, amigas y amigos. Esta es otra noche de debate con un tema que ha sido una conquista realmente ciudadana. Tuvimos un marzo paraguayo, el cual nos recordamos con aquel heroísmo que finalmente se cegó la vida de jóvenes luchando por la democracia. Y unos años después no quiero hacer, porque justamente quiero unir estos dos hechos con este agosto paraguayo, también podemos llamarlo, que acaba de pasar, que también es de actuación preponderante, principal y protagónica de la ciudadanía, que yo quiero unir con aquello de que la sangre que derramaron aquellos chicos no fue en vano, de que fue un proceso de crecimiento de varios años hasta llegar a lo que hoy vemos, donde tenemos a un fiscal general del Estado preso en Tacumbú. Tenemos a dos senadores, bueno, un senador ya renunció, otro renunciante, por cuestiones justamente de lo que se puso de moda, el artículo 201 de la Constitución, perdón, el artículo 201 de la pérdida de investidura, y tenemos toda esta lista de legisladores, y también por otro lado el tema de la Corte Suprema de Justicia, las denuncias terribles que publica un periódico sobre el tema del pedido de favores o de coimas, como queramos llamarlo sin eufemismo, a un ministro de la Corte. Estamos viviendo realmente una primavera de cambios en el Paraguay. Se derrumba finalmente aquel castillo de naipes del cual voy a hablar al final de este programa, de la corrupción que tenía en la cofradía o en la complicidad, su argamasa, su pegamento. Y creo que hoy hablamos con una persona que ha sido protagonista en esta lucha, no de ahora, quiero aclarar, de muchos años ya viene esto, que empezó justamente, vamos a conocerla mejor enseguida si ustedes todavía no la conocen. Doctora Esther Roa, de la Organización de Coordinadores de Abogados del Paraguay. Buenas noches, ¿cómo está, doctora? Muy buenas noches, Sebastián, y a la teleaudiencia también. Muy contento de tenerte aquí, doctora. Tu lucha empezó en el Poder Judicial. Sí, allá por el año 2011, ¿verdad? Nosotros empezamos con un puñado de abogados a levantar la bandera de la corrupción y la impunidad, y bueno, fueron muchos años de lucha, pero finalmente hoy de la mano de la ciudadanía estamos logrando ese cambio que tanto anhelamos, y a través de ese cambio vamos a llegar al Poder Judicial. Contanos cómo se comporta la ciudadanía ante esto, doctora, porque vos sabes cuál es la propaganda, la contrapropaganda, de que en realidad hay intereses mezquinos, de que alguien está financiando esto. Sin embargo, yo voy a contar nada más que lo que vi, ¿verdad? El caso de la mamá del jugador Tobías Vargas, que fue el más, como el más simbólico, ¿verdad? Que le dijeron que desista de su protesta, si no su hijo se las vería. Sin embargo, ella siguió allí. Esta es la tónica de la mayoría de la gente que acompaña en las manifestaciones. La gente que está en este grupo de ciudadanos autoconvocados es fabuloso. Gente que hace muchísimos años también están en las marchas ciudadanas, en las manifestaciones. Lo que pasa es que encontramos hoy un explosivo, ¿verdad?, que es la clase política. Y bueno, nos unimos porque aquí hay muchos gremios, hay mucha gente que están en sociedades civiles organizadas, y lo que hicimos es reunirnos y darnos un objetivo: limpiar el Congreso. Y esto hay que decirlo, esto se dio porque justamente no funciona el Poder Judicial, no funciona el Ministerio Público y tampoco los partidos políticos, ¿verdad? Entonces la ciudadanía lo que hace es poner un poco las cosas en su lugar, y es difícil, cuesta porque justamente surge eso, ¿verdad? ¿Cómo se financia? Y esto no se financia. Aquí hay gastos mínimos que nosotros, ¿verdad? A mí en particular, yo soy abogada independiente y me permite disponer de mi tiempo, disponer un poco de mis recursos económicos también, y hacer una pequeña inversión por un sueño que hace muchos años vengo llevando, ¿verdad? Con otro también compañero, ¿verdad?, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Entonces la inversión es mínima, pero el resultado va a ser grandioso, y eso es lo que nosotros apostamos. Eso es justamente lo que quería. Te adelantaste a una pregunta que te iba a hacer, porque la lucha, doctora, recordando el 2011, cuando el primero, ya no sé si era el primero,
pero por lo menos cuando salta aquel tema del director de aduanas que había denunciado que Bajag le había solicitado, el ministro Bajag de la Corte había solicitado un cargo de preferencia para, entre comillas, un allegado, un ahijado suyo. En aquel momento ya estaban ahí en la plazoleta del Poder Judicial. Sí. Y en aquel momento, ¿cómo te sentís vos cuando la gente, porque lo digo porque conozco la historia, ¿verdad? Se reía de ustedes y le decían, sí, no, pendeta, esto nunca va a cambiar, precisamente hoy la peucea, esas cosas que se escuchan siempre, no solamente en tribunales, o sea, también en el poder Legislativo y también en muchas reuniones políticas que afectan al Poder Ejecutivo. ¿Cómo se siente después de 8 años tener un resultado favorable? Bueno, al inicio eso dolía, ¿verdad? En serio, algunos nos gritaban locas, porque levantamos, porque nuestra voz era nuestra arma, ¿verdad? En donde tratábamos de a viva voz advertir lo que estábamos viviendo y tratar de pedir esa unidad gremial, ¿verdad? Y costó muchísimo, pero hoy sí te puedo asegurar que hemos dado pasos gigantescos, porque anteriormente nosotros entre los abogados, por ejemplo, estábamos todos desunidos. Sí. Cada uno estaba en su región, pero sin embargo hace 3 años logramos que la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, inicie una mesa de trabajo en donde todos los abogados del norte, del sur, del este y del oeste nos vamos, nos sentamos y ponemos los puntos sobre la I. Así, eso salte con la Corte. Eso se logró, por eso te digo, se logró eso. Hace 3 años que nos sentamos y con eso logramos destrabar muchísimas cosas, logramos incorporar beneficios también para los justiciables, 0 costo en la parte penal, en la parte de la niñez. Empezamos a destrabar hasta ocuparnos de una computadora que no tiene un magistrado, hasta de ocuparnos de que falta una actuaria judicial, porque el contacto era directo. El contacto era directo y nosotros no teníamos las manos amarradas como lo tienen los jueces, por ejemplo, para pedirle a un ministro de corte me falta una dactilógrafa. Entonces fuimos a ese puente. Pero no solamente eso. El año pasado, desde el año pasado también instalamos una mesa de trabajo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde todos los gremios también nos sentamos y tenemos esa fortaleza de decir, bueno, mira, acá hay un magistrado y hacemos, una unidad entre todos los gremios, y hemos sacado hace poco un juez de Canindeyú justamente, ¿verdad? Sí. Antes fue una jueza que tuvo muchísimas denuncias, que fue la de San Lorenzo. Y también logramos sentarnos con la fiscal general del Estado también, ¿verdad? O sea que yo te digo que lo que empezó allá por el año 2011, cuando esto era un sueño, porque eso era imposible pensar. Y no solamente eso, sino que sostener en el tiempo. Exacto. Eso es difícil. Eso te quiero preguntar, porque la gente generalmente ve la punta del iceberg y tiende a juzgar solamente lo que ve. ¿Qué hubo debajo, doctora? ¿Cuántos juicios te costó a vos esta conducta? Porque vos misma lo decías, y yo como abogado también me voy a hacer cargo. Somos muy poco solidarios muchas veces con los colegas que luchan por las reivindicaciones, que inclusive pueden beneficiarnos, porque o se tiene una regulación pendiente, o no se quiere estar mal con la Corte, pues se tiene una acción que falta todavía 2 votos. O sea, a vos en lo personal, para que la gente que vea que sos una persona como cualquier otra, pero que te decidiste a incidir y lo hiciste finalmente, y darle una esperanza a la gente que puede incidir. Contanos qué te costó a vos en lo personal esto, en la profesión. Y al inicio fue duro, ¿verdad? Porque todos mis compañeros también tuvieron sumarios en la Corte, ¿verdad? Por inconducta, porque en la Corte Suprema de Justicia pueden traficar ellos, pueden vender sentencias, pero una persona que grita a viva voz que aquí se vende sentencia es sancionada. O sea que esa fue la persecución al inicio, ¿verdad? Y después también el tema de los expedientes, ¿verdad? De marginarnos un poco en ese aspecto, pero eso fueron los primeros años, pero después ya no. Después las cosas funcionaron y yo te puedo asegurar que yo no necesito golpear la puerta de un juez para que yo por lo menos mi expediente, por ejemplo, tengan la debida atención, la atención que tendría que tener cualquier ciudadano en este país, ¿verdad? Por el simple hecho de que yo no tolero.
Porque yo agarro y levanto en las redes sociales el plazo para dictar sentencias tanto, una providencia 3 días, hace una semana, hace 15 días, y también utilizar un poco los resortes digamos los mecanismos procesales también para poder impulsar el expediente. Y son prácticas que hay que hacer. Cuando ves la reacción hoy en día de parlamentarios, si bien es cierto, está por verse la resolución de lo que ha ocurrido en el caso del senador Oviedo Mato. Digo, está por verse porque él dijo que si la gente le pide se va a quedar y demás cuestiones, pero ya antes de que incluso se inicien protestas o manifestaciones frente a sus oficinas o frente a sus viviendas, porque eso es lo que está ocurriendo, esto te genera, me imagino, satisfacción, pero no hay también alguna sospecha de qué es lo que puede ocurrir ahí atrás o qué es lo que se quiere acallar. ¿Cómo se toma desde el grupo de ciudadanos autoconvocados esto? Mucha desconfianza, nadie confía en él. Cuando él hacía al día siguiente el escrache, prácticamente dijo voy a renunciar, todos levantamos la oreja, pensamos será cierto. Y al día siguiente ya apareció con un grupo de ciudadanos también que se manifestaron a su favor, ¿verdad? Entonces, obviamente que hoy hay dos rumores, o que renuncia o que no va a renunciar, ¿verdad? De cualquier manera, nosotros estamos esperando. Si él no renuncia, entonces hay que impulsar la pérdida de investidura. Sí, porque yo me imagino que al activar ese tipo de cuestiones, también llama la atención y es como que sale del agua quieta que podía haber quedado después de la destitución de González Daer y genera algún tipo de movimiento, ¿no? Claro, claro. Es una cosa que justamente estuvimos analizando ayer. Ayer nosotros tuvimos que dejar la plaza, nosotros estábamos en la Plaza Uruguaya, de ahí teníamos que pasar al domicilio o al departamento donde reside Portillo y tuvimos que irnos a acompañar a los compañeros que están haciendo la manifestación enfrente de la casa de Oviedo Mato, ¿verdad? Ajá. Y a la gente se les veía así con mucha energía también, ¿verdad? Para evitar esa renuncia, ¿verdad? Entonces acá el senador Oviedo Mato tiene que evaluar seguramente, ¿verdad? Pero él ya dio su palabra y bueno, espero que por lo menos al salir ya de esta legislatura por lo menos cumpla eso, ¿verdad? Cumpla con su renuncia. Y si no, bueno, la lucha sigue. ¿Cómo puede llegar a ayudar? Antes de volver, vamos a volver después al Poder Judicial, pero trasladando vamos a volver después al tema del Poder Político. Trasladando este tema al Poder Judicial, ¿cómo puede ayudar una colegiación eventual a este tipo de acciones? Sobre todo en lo que se refiere al tema de calidad de los magistrados, unidad de los abogados. ¿Es algo que merece ser discutido o puede esperar? De hecho que ya hay un proyecto de ley que se presentó hace una semana justamente. Sí. Y yo creo que es necesario, ¿verdad? Porque nosotros no podemos estar siendo sancionados por la Corte Suprema de Justicia, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado también, nosotros somos los afectados cuando cualquier universidad de garage está largando abogados por doquier y eso hace una mala calidad de justicia porque obviamente no se puede comparar ir a una universidad 6 años y otro que termina apenas en 3 o 4 años yéndose una vez al mes o una vez a la semana, ¿verdad? Entonces yo creo que es fundamental y estamos totalmente de acuerdo, incluso acompañamos todos los gremios. Yo creo que es necesario. Estamos hablando con la abogada Esther Roa, ella es de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. La conocemos ahora porque ha liderado y ha sido una de las convocantes, ha convergido en realidad, porque aquí, como ella misma lo ha señalado, creo que la ciudadanía es la que se lleva el premio, la estatuilla de oro en este tema. Sobre el tema de se derrumba el castillo de naipes de la corrupción finalmente con esta reacción ciudadana, con este despertar ciudadano. No se vayan porque después de la pausa vamos a hablar sobre las personas que quedan todavía pendientes de revisión, ya sea a nivel de justicia o ya sea a nivel de remoción política. No se vayan.